Les doy las buenas noches a todos. Es un gusto y un placer compartir nuevamente con ustedes este pequeño espacio y lo que será de manera muy específica mi tercero y último video de lo que vamos a desarrollar, dado que yo no me dedico de manera muy concreta a la realización de productos visuales como los que he desarrollado. No obstante, los he hecho finalmente por la serie de acontecimientos que se han suscitado a lo largo de los últimos 3 días y que definen básicamente el perfil de cómo estamos como sociedad, como medios de comunicación y obviamente las características de lo que implica el gobierno y lo que supone el Estado. Este último video define específicamente algunas consideraciones que tienen que ver, por un lado, a propósito de una idea de complejidad contextual y por el otro lado una idea de comunicación reflexiva, para que podamos entender cómo desde un punto de vista científico podemos entender la dimensión de lo que se está suscitando en la actualidad, para poder entender lo que se está haciendo desde el punto de vista mediático, lo que se está haciendo desde el punto de vista internacional con este asunto de la globalización y también con el asunto que tiene que ver con las cuestiones propias de la situación del Estado. Este es un asunto que de cierta manera vamos a trabajar a continuación. Antes de empezar, ¿cómo se llama? El último video que realicé el día de ayer, que fue el segundo video, se caracterizó específicamente por una serie de críticas de alguna persona que hablaba de que yo estaba mencionando algunas especulaciones, que había protocolos internacionales y una serie de informaciones que de cierta manera me llamaron la atención, porque al final de cuentas yo no hablé de ningún protocolo internacional para la situación de las construcciones. Yo no sé a qué le llamaba especulación. Yo definí específicamente dos cosas: los testimonios que yo había recogido a propósito de ingenieros civiles que habían estado en la construcción de la primaria, y por el otro lado una serie de reflexiones que desde cierta manera desde los últimos 20 años con una serie de autores he venido definiendo y he venido criticando a propósito de las políticas que tienen que ver con el Estado y también políticas del orden internacional. Por eso me llamó muchísimo la atención. Yo no tengo problemas a propósito de las críticas, yo no tengo problemas a propósito del enjuiciamiento de la serie de cosas que de cierta manera se manifiestan. Yo no sé qué interpretó esa persona a propósito de eso, pero finalmente son cuestiones que uno tiene que vivir, uno tiene que entender y uno tiene que discernir si finalmente uno presenta este tipo de productos públicos. Allá va esta reflexión para quien la quiera cachar y que de cierta manera sea importante desde el punto de vista de la situación que estamos viviendo. Si hablamos de una primera instancia de eso que llamamos complejidad desde el punto de vista contextual, déjeme un poquito establecer una serie de elementos reflexivos que no vienen de mí, sino básicamente de los últimos 15 años, en donde una de mis líneas de investigación tiene que ver la relación entre comunicación, contexto neoliberal y políticas que se desarrollan en diferentes estados nacionales. Uno de los estados nacionales que de cierta manera son más particulares, sobre todo en los últimos 20 años, son las políticas de Estado que se han desarrollado a nivel México y que me parece muy importante establecer en la siguiente situación que vamos a comentar. Hay muchísimos autores que de cierta manera revelan una serie de elementos fundamentales que necesitamos trabajar en esa misma situación. En primer lugar, podemos establecer que la lógica neoliberal de la globalización tiene un fundamento muy importante, y el fundamento es que muchos, de cierta manera, que son la mayoría de la población y que tienen pocos recursos, sean inmediatamente exterminados por una visión que aparentemente se cree la correcta, que se cree la única, que se cree la válida y que de cierta manera se establece en la lógica del capitalismo. Esto no lo digo yo desde un punto de vista personal. Hay muchísimos autores. Aquí voy a presentar un libro, es un libro que me parece muy importante. Es de una autora chilena llamada Iman Emmelfeins, que tiene un texto llamado La tiranía del sentido común, la reconversión liberal de México. Es un documento muy interesante porque finalmente define cómo todo lo que implica las relaciones cotidianas, la edificación inclusive de ciertas arquitecturas, algunas identidades son básicamente de la lógica neoliberal, y lo que quieren es expulsar a visiones comunitarias, a visiones tradicionales, a perspectivas locales, para imponer específicamente la dimensión del capital, del comercio, del entretenimiento y de mucha serie de sustancias que de cierta manera definen ello. Lo que sucedió específicamente con el terremoto como un elemento importante no es una especulación, sino finalmente qué va a suceder cuando empecemos a reconstruir las casas. Se van a encarecer los inmuebles, va a haber mayor cantidad de dinero para quienes finalmente construyan, de cierta manera se van a reconfigurar los barrios. ¿Qué va a suceder con las personas que tienen un arraigo cultural, un arraigo social, un arraigo comunitario, como lo dice una de las mamás que está
en las ayudas de rescate de la, ¿cómo se llama? Primaria Red Family. ¿Qué es lo que va a pasar directamente en esas situaciones? Ya una extraordinaria teórica de la globalización llamada Naomi Klein tiene un texto que se llama Esto es todo, el capitalismo contra el clima. Establece en una serie de reflexiones dentro del libro y también de medios periodísticos como la serie de aparentes desastres naturales que se están gestando alrededor del mundo sirven para que las políticas neoliberales se asienten directamente en lugares, como sucedió específicamente con el huracán Harvey. El huracán Harvey específicamente llega a impactar Texas, destruye muchas de las poblaciones que están cercanas al estado, Houston, y finalmente esa devastación le va a servir al gobierno también para poder en un momento dado la persecución de los inmigrantes, y le va a servir también precisamente para crear todo un sistema privado que antes no existía. Finalmente muchas de las cosas que se hacen en Estados Unidos a nivel de vivienda y a nivel escolar tienen que ver con la situación de lo llamado público. Entonces algo parecido puede suceder en la dimensión del terremoto, y más con un gobierno como el de Peña Nieto, que está alineado tanto a las políticas de Donald Trump como está alineado también a las políticas del Fondo Monetario Internacional. No lo digo yo, lo dice el trabajo de investigación que he desarrollado a lo largo del tiempo, y también a propósito algunas ponencias que he trabajado con respecto a esta misma situación. Otra de las explicaciones lo podemos ubicar directamente en este pequeño texto que he encontrado en los últimos tiempos. Lo voy a mostrar aquí. Es Capitalismo de Gore, de Saig Valencia, y tiene como subtítulos Control económico, violencia y narcopoder, que es un elemento fundamental y que tiene que ver, si no con los desastres naturales, sí con la política que se ha desarrollado a nivel internacional, y cómo este ejercicio de la violencia, de la desigualdad, ha gestado específicamente un estado de persecución, un estado de miedo que le conviene a la gran élite para poder finalmente hacer sus negocios en las partes que les conviene. Esta situación del terremoto, esta situación de la generación de ciertos temores que a veces los medios de comunicación infunden, o de falsas creencias como este asunto que tiene que ver de México en pie, son elementos que de cierta manera también utilizan los grandes poderes económicos para en un momento dado eliminar a la población y que vengan otros a copar estas situaciones. Es muy parecido a lo que hace esta chilena desde el punto de vista de la misma situación específica de lo que se está trabajando. Entonces son elementos que hay que considerar y tomar en cuenta para poder entender esta serie de situaciones de lo que va a venir posteriormente a la situación del sismo, y que son importantes desarrollar. Permítanme, voy a hacer un poquito más para acá para poder tomar un texto, porque está aquí lleno de libros, de lo que escribo es mis lecturas. Este es un magnífico texto de un sociólogo que acaba de fallecer en el mes de enero pasado. Es el sociólogo polaco-alemán Zygmunt Bauman, que tiene este texto llamado Tiempos líquidos, vivir en una época de incertidumbre. Esto es un elemento muy importante, porque al final de cuentas lo que nos ha acostumbrado el capitalismo, a diferencia de la época industrial, era básicamente el hecho de una precarización laboral, del incremento de la tecnología, del bajo salario, de esta idea de la flexibilización, que en un momento dado define ciertas características, y que en un momento dado define elementos que a lo mejor tienen que ver con situaciones de que ahora a lo mejor voy a construir, voy a dar empleos, voy a dar una serie de soluciones que permitan el crédito, pero en base específicamente a contratos que en un momento dado pues no tengan antigüedad, no tengan prestaciones y no tengan todo finalmente lo que se luchó en esta época llamada del estado de bienestar. Entonces hay que hacer un análisis de lo que finalmente puede ser el abuso y el uso que tienen esta serie de desastres naturales a propósito del terremoto, y las políticas de Estado que en un momento dado han sido elementos que, en vez de ayudar a la comunidad, a la población y a la sociedad civil, sirven de manera muy concreta para expoliar intereses, para poder abusar de ello, y sobre todo para el control fundamental de esto. Y el control se ve al menos en dos dimensiones. El cerco que hacen las fuerzas federales, las fuerzas estatales, las fuerzas gubernamentales alrededor de los lugares siniestrados, pareciera ser que es un control que tiene que ver con nuestra propia seguridad. Sin embargo, no sabemos más allá de ese control qué es lo que esté pasando, si realmente hay una contabilización de las víctimas, una contabilización que tiene que ver con las personas vivas que encuentran, sobre la real situación en la que se encuentran los inmuebles, porque al final de cuentas, si nosotros podemos pasar esos cercos provocados por estos militares y por otra serie de fuerzas del Estado, vamos a ubicar directamente a lo mejor situaciones que son en un momento dado más penosas y más preocupantes, y que el Estado tiene que controlar esos daños para que finalmente no pensemos que hay una deslegitimación con respecto a ello. Un autor español que se apellida Nieto tiene
un texto muy importante que de cierta manera tiene que ver así como la despolitización o el desgobierno, se llama el desgobierno de lo público, y que finalmente es una maniobra que hacen los estados neoliberales en el tiempo del siglo XXI, no para servir a los mayores o lo que de cierta manera son la mayoría de la población, sino para servir a ciertos intereses en donde hay negocios. Al final de cuentas, la campaña de Peña, la campaña de Mancera, estuvieron financiados por dineros, y esos dineros vienen de los empresarios, y obviamente los políticos tienen que servirle a los empresarios para que finalmente pueda haber ese contubernio, pero la sociedad civil no tiene un caso ahí que sea importante, claro, para ellos, no para todos en esa misma dimensión. Esta es una parte de lo que manifiesto en esta situación a propósito de esto. Una mamá, repito, que estaba dentro de la, cercana a la escuela y dentro de los cuerpos, hablaba de un término, comunidad. Y por el otro lado, que las fuerzas gubernamentales se alejaran de ese lugar. Creo que tiene toda la razón. Al final de cuentas tenemos que ser comunidad, tenemos que participar, tenemos que organizarnos, tenemos que decidir de manera muy concreta nuestras propias capacidades, nuestras propias decisiones y los elementos que nosotros queremos, porque finalmente el gobierno está diciendo su versión, los medios de comunicación están diciendo su versión, aquellos que aparentemente están ayudando en grandes instituciones están dando esto, y finalmente, como dicen los lingüistas, como dicen los hermeneutas, como dicen los semióticos, están conquistando el espacio narrativo. Recordemos algo muy importante: la vida social humana, en parte, no en todo, en una parte, y eso lo quiero quedar muy claro con aquellos que son los detractores del otro video, está hecha de narraciones, y si nosotros de cierta manera dejamos que los medios de comunicación, a través de lo visual, a través de lo escrito y a través de lo verbal, generen narraciones, ellos van a querer ocupar el espacio de las explicaciones de la realidad, de las explicaciones sobre las cosas que son y de las cosas que no son, los actores a los cuales hay que creer, los actores que no hay que creer, las situaciones que hay que definir, las situaciones que no hay que definir. Cuando una televisora dice México está en pie, realmente carece de legitimidad ese tipo de discurso, porque a nadie le han preguntado primero qué se entiende por estar de pie, si la gente está de acuerdo con los dichos de la televisión, si en realidad, entre comillas, de acuerdo a las versiones de la gente, México está en pie, y no el asunto que de cierta manera quiere esconder, minimizar lo que son básicamente la televisora, específicamente Televisión Azteca. Esto tiene que ver con el segundo aspecto de la llamada comunicación reflexiva. Si nosotros no podemos generar relatos con medios de comunicación alternativos, con diálogos que permiten una construcción comunitaria de la realidad y la verdad, con elementos que finalmente fortalezcan a la sociedad civil, vamos a tener una serie de problemas que finalmente van a definir que nosotros no ocupemos los espacios sociales, los espacios culturales y los espacios simbólicos que definen esta misma realidad. Pues es muy importante establecer esas narrativas desde nosotros en la creación de elementos, narrativas que no solamente implican la construcción de la realidad, narrativas que nos permiten aprender, nos permiten cooperar, nos permiten desarrollar una serie de elementos que de cierta manera caracterizan lo que se está estableciendo en esta misma característica y dimensión de lo que estamos contando. Y hay un autor muy importante que de cierta manera mucha gente denuestra, y en México estamos acostumbrados a que lo que no entendemos, lo que no se alcanza a concebir de manera inteligente, siempre lo vamos a desechar. Y este autor es mi maestro y también mi amigo, el catedrático español de la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Martín Serrano. Manuel Martín Serrano habla de una manera muy interesante sobre la comunicación desde el punto de vista científico. No quiero hacer erudiciones ni tampoco discursos muy complejos sobre esto, pero al final de cuentas se puede aplicar perfectamente la obra de Manuel Martín Serrano a lo que pasa directamente con lo que dijo Televisa el día de antier o de ayer, no lo recuerdo muy bien, sobre el caso de Frida Sofía, esta niña inventada no para ganar rating, sino para poder finalmente generar una realidad que la gente puede en un momento dado entenderla, consumirla y decirla, para que finalmente digan que Televisa está preocupada por los intereses comunes, por la sensibilidad de los familiares y por la misma niña. En realidad no es cierto, en realidad sabemos cómo ha sido este tipo de cosas y sabemos que los medios de comunicación no dicen básicamente la completitud de la verdad. Es imposible también decir la completitud de la verdad, pero tampoco se mueran específicamente por ser transparentes en lo que estamos hablando. Manuel Martín Serrano rápidamente tiene 3 conceptos que están en un libro llamado Teoría de la Comunicación, Epistemología y Análisis de la Referencia. Aquí no lo tengo porque es un libro que lo he prestado muchas veces y nunca me lo han devuelto, pero es un texto muy interesante. Bueno, al final de cuentas, Manuel Martín Serrano dice, la comunicación debe tener objetividad, es decir, que lo que yo estoy diciendo tenga que ver con la realidad. Nunca se vio ninguna niña, nunca se vio ningún rescate de un infante y siempre se hubo especulaciones. Por lo tanto, no hay objetividad de lo que se está comunicando, es decir, del objeto de referencia. El objeto de referencia es la niña, no existió ninguna niña, no podemos hablar de objetividad.
Manuel Martín Serrano también habla que los datos deben de ser significativos. ¿Qué significa? Es decir, que estos datos deben de decir las cosas que se están observando. Nunca hubo alguien que se metiera a ver si estaba esa niña, nunca hubo un elemento que dijera que hubo rescatistas, nada. Entonces también carece de esa misma significatividad y la validez, que los datos sean completos. Es decir, al final de cuentas, si la niña estaba ahí, nunca dieron datos específicos de su edad, nunca hubo datos que hablaran de qué nivel educativo estaba, nunca dieron datos de sus padres, los padres nunca aparecieron. Por lo tanto, la comunicación, que puedo llamar a mí una comunicación no reflexiva, que se estaba gestando directamente en las situaciones de lo que se estaba manifestando, era una evidencia fundamental de que no había ni objetividad, ni significatividad, ni validez en lo que estaban diciendo los medios de comunicación. El agente mediador, que era la institución Televisa primero, y el agente mediador segundo, que eran los reporteros, al final de cuentas no contaban eso. Entonces tendríamos que hacer básicamente una serie de reflexiones a propósito de ello. Y bueno, sí, para terminar, este asunto de prácticamente acusándome de antisolidario con respecto a lo que estaba pasando, que primero hay que rescatar y que luego hay que ver. No, yo creo que estos son elementos que a veces nos nublan la vista, porque pensamos que es políticamente correcto primero salvar vidas y luego generar responsables. No, no tenemos que ser políticamente correctos. Tampoco necesitamos ser políticamente incorrectos, pero tenemos básicamente que tener cierta ética, cierta rigurosidad y ciertos planteamientos a propósito de ello. Porque podemos salvar vidas, porque no sonó la alerta sísmica, porque al final de cuentas hay un fondo específico de dinero para estos desastres que no se está usando, porque necesitamos hacernos muchísimas preguntas. Además de salvar, tenemos que preguntarnos por qué no hubo una respuesta inmediata del gobierno, por qué no se aplicaron los planes de gobierno, aunque fueran el DN3 o el llamado de la Ciudad de México, por qué no pasó eso. Entonces son preguntas que tienen que hacerse de manera simultánea con el rescate, pues para poder finalmente tener respeto a las personas que se salvaron, el respeto a las personas que desafortunadamente fallecieron, y el respeto a que finalmente nosotros pagamos una serie de impuestos, y esos impuestos se reflejan directamente en lo que implican esta serie de desastres. Entonces es muy importante esto. Ya hablé de ciertos elementos fundantes, no me interesa teorizar ni ser científico, no me interesa tampoco justificarme con quien finalmente dijo que eran puras especulaciones. Simplemente es un aviso de lo que tenemos que hacer, de una reflexión de la necesaria y elemental fundamento de la investigación para trabajar esto. Yo me despido, les agradezco mucho este espacio, ojalá que podamos continuar desarrollando esto más adelante. Gracias y muy buenas noches.